Bien, vamos a repasar ahí rápidamente el capítulo 1 y 2, del 2 quedaba del 17 hasta el 29, y bueno, vamos a repasar algo así, conectamos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Bien, bien. Bueno, mire, ahí eso es un comentario de acá de la Biblia Scofield, ¿no? Pero para que nos resume un poco el capítulo 1, 2 y parte del 3, ¿no? Entonces, habíamos dicho que Romanos era como decir el Evangelio según San Pablo, ¿cierto? Entonces él está presentando el Evangelio y él va de alguna manera a demostrar que todos, universalmente, toda la humanidad necesita del Señor Jesucristo, necesita la justificación que Dios provee, sino la que el hombre cree, ni la que el hombre se inventa, sino la que Dios ha provisto, ¿sí? Entonces él va a demostrar la culpabilidad de todos. Si nosotros leemos el capítulo 1, ¿sí? Sacando la introducción, ¿cierto? Él va a hablar contra los paganos y dice ellos tienen el testimonio de la creación. La gente que no es pagana, ¿sí? Que no hace esas cosas que dice el capítulo 1, serían moralistas, ¿no? Podríamos decir, tiene el testimonio de su conciencia. Y los judíos tienen el testimonio de las mismas escrituras, ¿sí? Porque entonces Pablo está hablando y demostrando que la gente que es pagana, digamos, que no tuvo en cuenta para nada a Dios y está fuera de la voluntad de Dios, ¿cierto? Está excluida de la gloria de Dios, diría el capítulo 3 y el versículo 23, ¿sí? Después hay gente que uno podría decir, y podríamos, si quisiéramos buscar ejemplos entre nosotros mismos, hay gente que no podríamos decir que no aprobó tener en cuenta a Dios, no hay gente que, podríamos decir, no cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, ¿sí? Hay gente que reconoce a Dios y que nunca ha adorado, no sé, figuras de animales ni figuras de hombres, ¿sí? Gente que uno podría decir moralmente correcta, ¿sí? Pero aún así él va a demostrar que esa gente necesita ser justificada por la obra de Dios, por la salvación o por la sangre y la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? No sé, si quieren ponerme como ejemplo, yo nací en un hogar evangélico, ¿sí? Jamás me he arrodillado ante una estatua, ¿sí? Jamás, vamos a decir, he cometido nada, podemos decir lo que dice ahí Romanos 1, podríamos decir, ¿no? Pero yo sé que no soy, aún no habiendo hecho nada de eso, no soy justificado, ¿sí? No puedo decir, bueno, yo con no haber adorado ídolos, no estoy, como dice el versículo 29, atestado de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, ¿cierto? Pero aún así yo mismo sé que no soy salvo si no tengo a Cristo como Salvador, ¿sí? Pero eso es lo que él tiene que demostrar. Y bueno, contra los judíos mismos, que ellos decían ser el pueblo de Dios y tener la palabra de Dios, bueno, la misma escritura les demuestra que ellos no pudieron alcanzar la salvación a través de la ley, ¿sí? Bien. Sí. 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 No. Claro. Por eso es lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Está aquí el pagano, que decíamos acá en el capítulo 1, que va demostrando toda esa escalera para abajo, ¿no? Ese necesita al Señor Jesucristo como Salvador. Estoy yo que nací en una iglesia evangélica, vamos a decir, que podríamos decir que hice todo religiosamente, si se quiere, también necesito a Cristo como Salvador. Y está el judío, si queremos decir, o el que sea, todos necesitan a Cristo como Salvador. No importa lo que hayan hecho, ¿sí? No importa ni los malos que se consideren ni los buenos. Todos necesitan
al Señor Jesucristo, ¿sí? Es fácil decir, por ejemplo, eso que leemos en el capítulo 1, si ese necesita al Señor como Salvador. Mirá las cosas que ha hecho. Ahora, una persona moralmente correcta, podríamos decir, o bíblicamente correcta, si se entiende, ¿sí? Que hizo todo lo que dice, también necesita a Cristo como Salvador. Lo que pasa es que es más difícil que esa persona entienda, ¿cierto? Uno le predica, vamos a decir, a un drogadicto, le predica a un alcohólico, y sí, él te va a decir, la verdad que yo necesito al Señor como Salvador, pero por ahí le vas a ir a predicar a una persona que en apariencia ha hecho todo bien, y te va a decir, bueno, pero mira, si te va a decir, incluso te va a decir, yo me porto mejor que muchos que están adentro de la iglesia, porque yo lo he escuchado eso, ¿sí? Te dicen eso. Entonces dice, para que yo no necesito nada, o sea, yo estoy bien, te dice. Pero lo que va a demostrar Pablo es eso, que ese también necesita arrepentirse como el más pecador, ¿sí? Pero la diferencia que yo he notado, o sea, no hay diferencia, porque siempre se decía en el catolicismo que hay que tener fe, pero sí, yo tengo fe, así como lo escuchaba, Sí, como yo tengo fe, sí, pero hay que practicar la fe. claro, ¿Me explico? En el cristianismo también, vos podés tener fe, pero tenés que practicarlo, tenés que comunicarte con el Señor, ¿sí? seguro. Lo que yo vi en el catolicismo, por ejemplo, cuando yo iba a Cristo de la Quebrada, ¿no es cierto? Yo veía Sí, gente, porque Dios no quiere que vos te arrodilles y derrames sangre, por ejemplo. Entonces yo veía gente que empezaba desde abajo sí, y recorría todos los escalones, todas las etapas, ¿no? Las recorría de rodillas y demoraba todo el día, sí, pero llegaba sangrando. sí, Y eso, no sé, yo he ido, pero sí, nunca hice eso, pero siempre practiqué la fe y siempre claro, tuve fe en Dios. claro, Siempre practicaste la fe, pero de igual manera necesitaste Claro, creer en Cristo y saber que, no, a ver, vos no fuiste 100% pecador, no fuiste un 60, 50%. claro. El homicida, todo eso fue un 80, 90% pecador. De igual manera, tanto uno como otro necesitó llegar a Cristo. claro. Eso es lo que Hay mucha gente dentro de las iglesias que no tienen al Señor como Salvador, que a lo mejor están pensando, bueno, con eso que hicieron, dicen, bueno, yo me caminé no sé cuántos kilómetros de rodilla y con eso le voy a pagar a Dios la salvación. Y están rechazando de esa manera la obra de Cristo. Por más fe que ellos tengan, es una fe equivocada, podríamos decir. Mira, ahí yo había notado un pasaje, si quieren lo leemos ahora, es Lucas 18, Esa es la fe elaborada, esa es la salvación elaborada por el hombre. por el hombre. No es la salvación que Dios ha provisto. Viste que el apóstol Pablo dice, yo les doy testimonio que tienen, ¿cómo es que dice? Que tienen fe, Pero, ¿yo pero les doy testimonio? le dice algo así a Pero los no judíos, conforme a la justicia de Dios. claro, Sí, sí, sí. no conforme, bien. Todos hemos estado en esa. La otra No. día yo cuento algo que me más o menos parecido, pero bueno. ¿Qué decías, Romano? No, en Lucas, la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9 al 10. Mira, y acá empieza justamente el 9 con eso. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Sí? Generalmente la persona que confía en sí mismo como justo tiene esa otra parte, sí, bueno, los demás ni se me acercan, ¿no? Bien, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y los fariseos serían lo que serían, pero cumplían con lo que, ¿no? Más adelante va a decir lo que hacía. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y eso era verdad, ¿cierto? Él no era ladrón, ni era, bueno, no sé, pero probablemente no fuera. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y el fariseo era quizás todo eso que él decía, ¿cierto? Pero dice que ese descendió a su casa sin ser justificado por Dios. El otro
¿sí? Un publicano era uno que le cobraba a su propio pueblo y se lo daba al enemigo, a los romanos, ¿sí? Y más, por lo general, cobraban más, como en el caso de Zaqueo, y se guardaban plata para ellos mismos y se enriquecían a costa del sufrimiento de sus propios paisanos, ¿no? De sus propios hermanos, ¿sí? Pero ese hombre estaba arrepentido, se golpeaba el pecho y decía que él era pecador. Él descendió a casa justificado, y eso es lo que Dios quiere de la persona, ¿sí? Lo demás está equivocado. Yo a veces digo eso, ¿sí? Cada uno tiene sus teorías. En todos lados yo estoy viendo eso, ¿no? Por ejemplo, yo ahí en el banco, cada persona va con una teoría distinta de cómo tienen que ser las cosas. ¿Sí? Dice, bueno, pero yo la tarjeta, para mí tiene que, o sea, o te dice, a mí me dijeron, o te dice, bueno, tal cosa, ¿no? Y no es lo que la persona elaboró en su cabeza, no funciona así, ¿sí? No sé, tiene la tarjeta y tiene que activarla con las 4 últimos números del documento. Eso es la verdad. La persona, pero yo pensé que la clave del no sé qué, no. Claro. No importa lo que pensó, no está bien informado, ¿cierto? Entonces en todos lados la persona elabora su propia teoría de las cosas, ¿sí? Y no funciona, ¿sí? Yo el otro día pensaba, y esto se ha dicho varias veces, ¿sí? Yo ahí tengo un vaso con algo, ¿sí? Yo creo que es medicina y me lo tomo, y es veneno, ¿sí? No importa lo que yo creo, lo que importa es la verdad, que no era medicina, era veneno, y voy a sufrir las consecuencias, ¿sí? Por eso también está esto otro, ¿sí? Que si bien es general, dice que cuando se publica una ley acá en Argentina, por ejemplo, se publica en el boletín oficial y a los 8 días el Estado asume que todo el mundo tiene que saber esa ley. Y si uno obra en contra de la ley, de esa ley no puede decir, bueno, yo no sabía, ¿sí? No te justifica, ¿sí? Porque eso está publicado y vos si vas a hacer algo tenés que informarte primero si podés o no podés hacerlo, ¿sí? Bien, así que bueno, nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Más como creyentes tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero bueno, acá ahora enseguida tal vez vamos a ver 3 casos por lo menos distintos en cuanto a esto, ¿sí? Bien, ahí volviendo a Romanos, ¿sí? Eso lo vamos a hacer cortito ahí, pero Romanos 1, 16, sí, ahí empieza todo el argumento. 16, 17 y 18 sería, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Yo he anotado estas 3 cosas, ¿sí? Habla de la salvación, de la justicia de Dios y de la ira de Dios, ¿sí? Esas 3 cosas, ¿sí? Es para que después nosotros lo meditemos más, ¿sí? Pero fíjense en esas 3 cosas. O podemos decir, está la justicia de Dios y de un lado está la salvación y del otro lado está la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios, ¿sí? Después ahí todo el resto del capítulo empieza a describir a causa de qué viene la ira de Dios, ¿sí? Es algo natural, podríamos decir, ¿no? Es natural y quizá lo más natural que hay, ¿sí? Que Dios esté airado contra lo que los hombres han hecho, ¿sí? De acuerdo a su carácter y a la naturaleza de las cosas, ¿sí? Dios está airado por las cosas que los seres humanos hacen, ¿sí? Pero habla entonces, hay una relación en esas cosas, ¿sí? Él habla de salvación a todo aquel que cree. Después habla de la justicia de Dios y habla de la ira de Dios, ¿sí? Entonces, la justicia de Dios perfecta, ¿sí? No puede ser traspasada, no puede ser pasada por alto, ¿sí? Eso condena al pecador, ¿sí? A causa de la ira de Dios por estas cosas que los seres humanos han hecho, ¿sí? Lo empieza diciendo que el ser humano, habiendo tenido la revelación de Dios plena, completa, si Dios no se escondió para nada, se dio a conocer y los seres humanos voluntariamente
se desviaron y voluntariamente ignoraron a Dios, ¿sí? A causa de eso, entonces, la justicia de Dios condena a esa clase de personas, al pecador, a la humanidad en general, los condena a la separación eterna de Dios. Pero ahí viene la salvación a causa o por la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Una obra perfecta del Señor Jesucristo, y esto seguramente ya lo hemos dicho, ¿sí? Pero Dios es todopoderoso, infinitamente poderoso, ¿sí? Yo el otro día pensaba, bueno, a veces nosotros, y no tiene nada que ver con esto, pero, lo saqué. Decía, bueno, ¿cuánto poder tiene el diablo? Pensaba yo, ¿no? Y a veces, bueno, yo pensaba en esto, a veces el diablo, el poder que tiene es el que le damos nosotros, ¿no? Yo pensaba, bueno, pensaba en esto, si los espíritus tienen poder para, por ejemplo, me preguntaba eso, ¿no? Si tienen poder para mover cosas, si tienen poder, pensaba, a veces el poder del diablo está en lo que uno le da, ¿no? Entonces yo salgo a la calle sin orar, ¿sí? Y el diablo incita a alguien a que venga, no sé, a molestarme, ¿sí? Y esa persona no conoce a Dios y el diablo lo usa, ¿no? Y yo que tenía que orar en la mañana, por ejemplo, no me puse en las manos de Dios, ¿sí? Y el diablo usa las manos de esa persona para perjudicarme a mí, ¿sí? Pero bueno, eso aparte. Pero digo, ¿cuánto poder tiene Dios? Y bueno, el poder de Dios es infinito. El del diablo es limitado, ¿sí? Pero bueno, no sé por qué dije eso, pero bueno, queda ahí, ¿no? ¿Qué más era? Bien, eso sí, ¿de qué manera entonces la humanidad ofendió a Dios? Y una espiral descendente, ¿sí? Eso lo vemos en capítulo 1, versículos 19 al 32, ¿sí? Eso no lo vamos a ver ahora porque ya lo vimos, pero es como leer el diario de hoy día, ¿sí? Todo lo que el ser humano está haciendo, y si no, lo que decían hace poquito de la convención esa que iba a haber ahí en San Luis, ¿cierto? Y yo leí por ahí que decía que, por ejemplo, los hombres, o sea, las mujeres podían salir a la calle y los que tuvieran el documento en X, sí, pero a los hombres no sé si les pedían o les ordenaban que no salieran a la calle para darles lugar a esta gente, ¿sí? Que pudieran andar con libertad y que no se molestaran porque andaban varones caminando por la calle, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es que la humanidad cambió su mente, o el diablo les cambió la cabeza para decir, bueno, algo biológicamente natural como ser varón o ser mujer está mal visto y ahora hay que darle lugar? Entonces los varones no podían salir a la calle allá porque estaba eso, ¿sí? Entonces sí, bueno, el poder que tiene el diablo sobre esas mentes es tremendo, ¿sí? Bueno, y eso es lo que va diciendo acá, cómo ellos van bajando, ¿sí? Y ahí, bueno, es una espiral, una escalera que va para abajo, y no es que Dios les mande una maldición especial, ellos solo se maldicen, ¿sí? Ellos solitos, yo esto ya lo he dicho también, pero uno va leyendo allí, en la Biblia, toda la palabra, ¿no? Y llega Apocalipsis, y por ejemplo yo leía, dice, el sexto ángel derramó la copa, ¿sí? No sé, y los ríos y los mares se convirtieron en ajenjo, ¿no? Y uno dice, bueno, no es un ángel literal que viene, son los hombres matándose entre ellos con armas nucleares, con todo lo que tienen preparado, ¿sí? Y no es que Dios sí, por supuesto hay una maldición, pero ellos solitos van en una decadencia donde ellos solos se perjudican, ¿sí? Al estar alejados de la luz y del calor, ¿sí? Van entrando al frío, ¿sí? Bien. Bueno, y ahí llegábamos a Romanos 2, ¿sí? Estaba el dedito acusador ese, ¿sí? Bueno, habíamos puesto esas imágenes, ¿sí? Porque Pablo ahí, cierto, muy astutamente, él va, nosotros hemos ido diciendo que sí a todo en el capítulo 1, ¿sí? Estamos de acuerdo con todo. Ahora él, esos eran los paganos, ¿sí? Esa gente que hizo todo eso. Ahora él se vuelve hacia nosotros y dice, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿sí? Bien, y ahí me costaba entender esta parte, decir cómo, si es una persona que desaprueba todo esto, y yo lo que les decía esto, gente que no ha hecho nada de eso, ¿sí?
Pero Pablo dice, tú haces lo mismo, ¿sí? Bien. Ahí habíamos puesto en su momento eso y decíamos, bueno, ¿qué pasaría si hubiera una pantalla donde se pudiera ver, por ejemplo, de mí, lo que he pensado y lo que he maquinado y lo que ha estado en mi cabeza, no sé, por decir nada más las últimas 24 horas, ¿sí? Yo creo que ninguno nos ofreceríamos como voluntario, así, bueno, pongan ahí en esa pantalla todo lo que yo he pensado en las últimas horas, ¿sí? Porque bueno, entonces eso nos indica que todos nosotros también, por más moralistas que seamos, por más que digamos lo que estamos diciendo recién, por ejemplo, ¿sí? También hay en nuestra cabeza y en nuestra mente cosas que nos impiden ser justificados delante de Dios, ¿sí? Nosotros tampoco damos la medida que Dios dice, ¿sí? Dios fijó un estándar, dice, a esta altura, y ninguno llega hasta ahí, ¿sí? Y eso nos demuestra a nosotros mismos que nosotros también estamos en esa situación, ¿sí? Bueno, ahí eran unas imágenes del juicio, ¿sí? Sí. Sí. Y todos lo... yo- claro. Bueno, justamente acá, mira, el texto es Mateo 5:21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso humanamente hablando, ¿no? Porque los jueces pueden juzgar lo que ven, lo hecho, ¿sí? Ahora, Dios juzga más adentro, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Mm? Entonces, por supuesto, las personas, si uno va a un juicio, no puede el juez juzgarlo a uno. Si usted pensó que sería bueno que esa persona se muriera, o usted pensó en matar a fulano, porque no pueden juzgar intenciones, no pueden verlas y no sería humanamente justo. Ahora, Dios ve más, Dios ve el corazón, ¿sí? Quizás a veces lo único que faltó para que se realizara el acto es que Dios lo impidió, ¿sí? O que puso en nosotros un límite, ¿sí? Vamos a decir, algo, porque, o sea, cuando uno va a hacer algo, a veces, sí, no sé, por ejemplo, estoy pensando en otra cosa, a ver, si uno va a saltar del techo de la casa, hay una ley, un instinto en uno de preservación de vida que le impide saltar. Uno tiene que vencer ese instinto para decir, bueno, salto, ¿sí? Y cuando uno va a hacer daño a alguien también hay como algo que a uno lo frena, ¿no? Uno tiene que traspasar eso para poder hacerlo, ¿sí? Bueno, quizás a veces entre la intención y el hecho me dio algo que lo impidió, pero Dios dice, bueno, ya lo has hecho, si tu mente ya lo hizo, ¿sí? Dios va más allá de eso, ¿sí? Entonces, bueno, entonces no podemos decir, bueno, yo delante de Dios estoy impecable, ¿no? No, Dios me tiene que aprobar, ¿sí? Sí, Yo decía respecto a lo que dijo Jesse, con respecto al testimonio que yo di, sí, que era que nadie, nadie va a querer o nadie va a juzgar a sus propios padres. En el caso mío estoy hablando, ¿no? sí, Yo nunca lo juzgué, ¿no es cierto? Lo que él hizo, de estudiar magia, de sacar un revólver y pegar un tiro a mi hermana, de estar preso, no lo califico como tal, ¿no? Como lo que hizo. Pero yo, ahora que estoy con el Señor, me pongo a pensar y oro, ¿no es cierto? Tal vez esté con el Señor o tal vez no. claro, Eso es voluntad del Señor, por lo que hizo, ¿no? sí, Eso pensaba yo, ¿viste? claro, La macana que se mandó mi padre, y yo pensaba, yo, ¿estará con el Señor? ¿Estará? ¿No estará? claro, Bueno, Dios sabrá seguro, lo que habrá hecho en ese momento, ¿no? claro. Igual, bueno, Dios lo que pide es el arrepentimiento. La persona de mi tía me decía, y Hitler, por ejemplo, me decía mi tía, y si Hitler se arrepintió de sus pecados, no creo que lo haya hecho, pero
Si se arrepintió de sus pecados, ¿y qué? ¿Va al cielo? Me decía. Y sí, y uno no lo puede entender. A mí también me cuesta decir, bueno, ¿cómo una persona tan mala, a los ojos nuestros, delante de Dios Él tiene otra escala? Por eso es que a veces no entendemos, ¿no? A los ojos nuestros Él es más pecador que todos nosotros, ¿sí? A los ojos de Dios nosotros somos tan culpables como Él, ¿sí? Y lo que estamos leyendo acá también, esto, ¿cuántas intenciones de hacer mal hemos tenido nosotros? ¿Sí? Entonces uno llega a un momento que uno dice, bueno, si uno se da cuenta, dice, no vale la pena esforzarse. Decir, bueno, en ser menos malo, en ser más bueno, para agradarle a Dios. Por supuesto que tenemos que intentarlo, pero no sirve eso como elemento para salvación, ¿sí? Para justificarse. Entonces uno... Tuyo, Sí. vos dijiste que naciste en una Sí. iglesia evangélica, Sí. pero cuando chico, como hijo de Jesse o Sí. como cualquier hijo chiquito, fuiste creciendo en la adolescencia, nunca tuviste intenciones de niño, esa travesura, digamos, de que venía corriendo y le pusiste el pie. Sí. Esas son cosas. Sí, por supuesto. Claro. Sí, entre hermanos, cuántas cosas nos hemos hecho, ¿no? Yo era, o sea, está mi hermana y después estoy yo y los otros dos varones más chicos, ¿sí? Y yo por ahí les pegaba, los trataba mal, si eso es verdad, ¿no? Yo era, en ese sentido fui bastante, me arrepiento yo de eso, ¿no? Porque fui bastante tonto en el sentido de decir, peleábamos mucho con mis hermanos. Yo los trataba mal, no quería salir con ellos. O sea, yo con el que me sigue a mí tengo 6 años de diferencia y con el otro 10, ¿no? Y después digo, pero, pucha, hubiera aprovechado, o sea, después ya de grande uno lo ve, si hubiera aprovechado bien el tiempo con ellos, si yo me llevo bien con ellos, pero uno está en Neuquén ahora, el otro está en Alvear, ¿sí? Y bueno, pasó el tiempo de la niñez, de la adolescencia, y lo que no aproveché, no lo aproveché, ¿no? Es otra etapa, otra relación ahora, pero eso, bueno, sí, bueno. Ahora, está escrito en la Biblia, ¿no es cierto?, que la revelación entre hermanos, padre e hijo, padre, Sí, está escrito, ¿no es cierto? En los últimos tiempos, sí, sobre todo Sí. se va a acentuar eso. Yo lo noto que yo siempre oro por mi hija y hoy le voy a agradecer al Señor que yo siempre oro por la rebeldía que ha tenido en estos días, o sea, en la otra semana, y ahora le tengo que agradecer al Señor porque ya es como que el Señor obró y como que cambió la relación de ella para conmigo, ¿no? Pero está escrito de que Sí. se revelan los hijos pero bueno, yo conocí al Señor también, así que más responsable todavía, ¿no? Eso también es algo de lo que dice ahí acerca, por ejemplo, de los judíos. Ellos son más responsables porque Dios les reveló la palabra. Y nosotros como creyentes también, o como gente que asiste a la iglesia, por ejemplo, una persona que asistió de niño y nunca recibió al Señor, yo creo que delante de Dios es más responsable que alguien que no tuvo quizá la oportunidad de escuchar, no sé. Pero uno escuchó la palabra y con toda claridad y más de una y más de 100 veces, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Esto es un poco lo que hicimos, ¿no? Lo que estábamos diciendo, así que lo pasamos. Bueno, eso lo habíamos puesto, que nosotros acusamos a otros cuando nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Esto es lo que acabamos de leer, ¿sí? Bueno, ahí estaban los 10 mandamientos. Bueno, esto también un poco yo lo veía así, ¿no? Porque todo lo que dice acá uno lo va a entender mejor en este sentido, ¿no? Si uno por un momento deja, si por ejemplo nosotros nos paráramos allá en la época de Moisés cuando está promulgada la ley, ¿no? Entonces lo que está hablando ahí es quizás hipotéticamente, ¿no? Y después uno va a ver que dice sí, dice, ¿cómo es que dice? Vida y honra a los que perseveran en bien hacer. Y es como un caso hipotético eso, no hay nadie que pueda cumplir con eso, ¿sí? Entonces si uno se para allá y dice, bueno, tengo la ley en la mano y tengo que cumplirla, ¿sí? Y la ley decía, haz esto y vivirás, ¿sí? Y bueno, nadie pudo cumplir el total de la ley. Entonces nadie podía justificarse a través de la ley. La ley está, y ahí lo dice, no me acuerdo dónde fue que, bueno, después lo vamos a ver, pero dice el 3:20 de Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Entonces esa ley fue dada para eso, para que la gente se diera cuenta
de que no podía cumplir con las demandas de Dios. Entonces usted tiene toda la ley, si quiere solamente los 10 mandamientos, y ya esos 10 mandamientos seguro que no lo hemos cumplido a la perfección, ¿sí? Entonces, la ley era para eso. Entonces, cuando uno intenta obedecer la ley, ¿sí? Dice, bueno, voy a hacer lo que Dios dice, voy a obedecer lo que Dios dice. Y uno se lo propone, y entonces, no sé, toma un mandamiento ahí y dice, bueno, no sé, no me tengo que enojar. O uno interpreta que no tiene que enojarse. Y uno hace énfasis en eso, porque si este es el que yo tengo que cumplir. Y ni bien uno se proponga eso, lo dice después el apóstol, ¿no? Ni bien uno se proponga eso, se va a dar cuenta que es como que eso revive más y más, y entonces uno lo primero que hace es enojarse. Y dice, no tengo que decir malas palabras, de ahora en más no digo más. ¿Sí? Hasta acá dije, de acá en más no digo más. Y sale ahí a la calle y se le cruza a uno y ya, se acabó. ¿Sí? Ya no cumplió uno el mandamiento. Es como que el mandamiento lo toma uno como uno lo toma en consideración, lo toma en cuenta. Quizás antes uno no se fijaba en eso. En el momento que uno se empieza a fijar, se da cuenta que no lo puede cumplir. ¿Sí? Bien. Y ahí está la prueba, ¿sí? Nos damos cuenta de que nadie podía porque aparecen los sacrificios para cubrir la falta, ¿sí? Entonces uno sigue leyendo la ley y están esos sacrificios. ¿Qué hacían esos sacrificios? Entonces cuando alguno se daba cuenta que había pecado, tenía que tomar un cordero, vamos a decir, llevarlo al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba. Generalmente la persona ponía la mano sobre la cabeza del cordero, admitiendo que era pecador y que le estaba de alguna manera pasando las culpas, no es así, pero le estaba pasando la culpa al pobre corderito que tenía que morir en lugar de la persona, ¿sí? Entonces cuando la persona llevaba el sacrificio ahí, decía, bueno, no pude cumplir la ley, ¿sí? Por eso vengo con el cordero, ¿sí? Y bueno, y eso sabemos que son figura de qué, los corderitos que morían ahí, del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ellos no podían, nosotros tampoco, ¿sí? Solamente nos damos cuenta de que fallamos. Bueno, esos corderos, ¿sí? Qué magnífico el plan del Señor, ¿no? Porque qué fácil era para los que pecaban llevar un corderito de que se volvía a limpiar. Claro. Pero de esta manera, solo a través de Jesucristo, es la única manera de poder. Sí. Incluso ellos, porque ahí el original, o sea, la idea original es cubrir, ¿sí? Lo del cordero, no quitaba el pecado, lo cubría. Yo creo que ellos fueron salvos a través de la sangre de Cristo, igual que nosotros. Y yo creo que desde Adán hasta el último van a ser justificados y van a entrar al cielo por la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Los corderos no tenían, pero era una figura, ¿sí? Y uno va leyendo ahí el Antiguo Testamento y dice, ¿no? La coincidencia, uno dice así, ¿no? Pero perfecta la figura con la sombra, como dice, con la realidad, ¿sí? Hay una palabra que no sé si es redimir o hay una palabra que significa cubrir, pero no significa sacar, Claro. que es lo que vos Sí. estás diciendo. Solamente el Sí. sacrificio de Cristo quita. Por Claro. eso el Señor después desciende, después de la muerte, desciende, que Pedro después lo retoma. Sí. Creo que tiene que ver con el tema de la propiciación, eso es lo que decía el publicano, dice, propicio a mi pecador, estaba mirando la sangre que estaba en el arca, ahí en el altar, ¿no? Bien, después hay 7 palabras ahí, después habría que verlas, que terminan todas en sion, santificación, justificación, redención, que hablan de todo eso, ¿sí? Estaría bueno después hacer un estudio aparte de eso, ¿no? Bien. Bueno, los versículos 7 al 10, lo que decíamos, ¿sí? Habla de un caso, de alguna manera, estamos hablando del capítulo 2, ¿no? Hipotético, ¿sí? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. En el caso de que alguna persona hubiera cumplido perfectamente, absolutamente toda la ley, toda su vida, esa persona sería salva, ¿sí? Pero no hay nadie que lo haya podido hacer, eso está claro, ¿sí? Y nosotros... Cumplió que fue el Señor Jesucristo, murió siendo hecho pecado por nosotros. Por nosotros. Claro. Bien, y nosotros acá podemos, nos adelantamos un poquito, sí, pero nosotros pensamos en la cruz de Cristo, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? No hay nadie que haya podido ser justificado por sus propias buenas obras y por eso aparece la cruz de Cristo.
Nosotros pensamos el Señor Jesucristo descendiendo del cielo y muriendo en la cruz, y si se quiere de alguna manera bajando hasta el mismo infierno por nosotros para salvarnos. Entonces nos damos cuenta que una obra tan grande de parte de Dios para salvarnos a nosotros, quiere decir que no era nada fácil el ser justificado, ¿sí? Se requirió todo eso, ¿sí? Bien. Bueno, después ahí hay una parte, ¿sí?, que habla, dice, porque todos, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿sí? Eso es una pregunta que todo creyente, yo creo, que va creciendo en el conocimiento, se pregunta, ¿qué pasa con aquella persona que jamás escuchó el Evangelio? ¿Sí? Que murió en las selvas, en África o no sé dónde, y que jamás tuvo conocimiento del Evangelio, ¿sí? Bien, esa gente será juzgada de acuerdo a la luz que haya recibido, ¿sí? Esa persona tiene su conciencia, ¿sí?, y tiene capacidad para mirar alrededor y decir, bueno, Dios creó, hay un Dios creador de todas las cosas, como veíamos ahí en el capítulo 1, ¿no? Uno lee ahí y ve que gente primitiva, podríamos decir, vamos a decir, contemporáneos de Caín y Abel, o ahí después del diluvio, ¿sí? No tenían la Biblia escrita, no tenían nada. Bien, entonces ellos empiezan a razonar en gente inteligente como nosotros, y Dios les dio capacidad, y entonces empiezan a ver las cosas creadas y se dan cuenta de que tiene que haber un Dios creador, ¿sí? Y esa gente que vive, como decíamos, en la selva en África, ¿sí?, también ve un árbol, ve una planta, ve el ciclo de la vida, ve las estrellas, y tiene que llegar con su razonamiento a decir, bueno, hay un Dios creador. Esa es la luz que recibió esa persona. Si adora a ese Dios creador, ¿sí?, Dios lo va a juzgar de acuerdo a eso, a la luz que Dios mismo le dio. Ahora, si esa persona entiende que hay un Dios inteligente que ha creado las cosas, pero lo niega, como decía ahí, y se hace un ídolo de piedra y se envanece en su razonamiento, y no aprueba tener en cuenta a Dios, ¿sí?, Dios también lo va a juzgar de acuerdo a eso, ¿sí? Bien, dice ahí también la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿sí? Esto es lo mismo, esa persona que está ahí, culturas que están aisladas totalmente del resto del mundo, por ejemplo, ellos saben que robar o sacarle las cosas al otro está mal, saben que matar está mal, todas las culturas, ¿sí?, porque Dios ha puesto en su corazón la ley, ¿sí? O sea, la ley, o podemos decir el conocimiento del bien y del mal, lo que Dios aprueba y lo que no aprueba, ¿sí? Bien. Después, ahí del versículo 17 en adelante, dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Bueno, y habla ahí todo ¿cómo se dice? Unos pergaminos que tienen, ¿no? Pero después dice versículo 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Esto estaba hablando porque parece que había, ¿sí?, judíos que robaban en los templos, algo así dice, ¿no?, que robaban ídolos y demás y comerciaban con ellos, ¿sí? Entonces decía, bueno, tú que sabes que son ídolos muertos, que son abominación a Dios, estás cometiendo sacrilegio, robando en esos templos, ¿sí? Pero hablaba de eso, ¿sí? Un judío conocedor de la ley que hace esto, roba ídolos y los vende, y uno que no conoce nada de la ley y obra moralmente mejor que un creyente, podríamos decir, estaban las dos cosas, porque ahí los judíos creían que por ser judíos, ¿sí?, ellos iban a entrar directamente al cielo. Incluso si uno lee en la época del Señor, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí? Entonces, incluso había rabinos en esa época que enseñaban algo así como que Abraham estaba en la puerta del infierno, ¿sí?, y para impedir que cualquier descendiente suyo, circuncidado y observador de la ley, fuera a entrar al infierno, ¿sí? Entonces ahí venía esa pregunta. Si una persona es judía y es, en caso de los varones, circunciso o ha guardado todos los requisitos de la ley,
si eso le permitía ser salvo. Entonces Pablo lo que está diciendo acá es esto, ¿sí? Puede ser judío, puede ser incluso ese que roba los templos, ¿sí? Puede ser circunciso, ¿sí? Puede tener todo el ritual, pero estar cometiendo cosas tan malas o peores que el otro que no era, ¿sí? Entonces dice, si hablamos de esto, nos paramos allá en la época de Moisés, con las tablas de la ley en la mano, decía, bueno, ¿cuál va a ser justificado? Y bueno, el que obró de acuerdo a la ley, ¿sí? No el otro que ritualmente, religiosamente ha cumplido todo, pero no obedece, ¿sí? Y lo aclara el versículo 29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, ¿sí? Bien, no sé si lo vamos a cortar ahí. Capítulo 3 ya lo vamos a ver entonces directamente la semana que viene. Sí, Con respecto a ese último ejemplo, sí, trayéndolo a este presente, a ver si más o menos lo interpreté. Una persona que tiene una santería, que sí, comúnmente ve un ejemplo, que venden ídolos, sí. si se convierte al cristianismo, si le predica y se convierte, y Sí. decide cerrar el negocio y dedicarse al cristianismo, Sí. pero quiere vender toda esa doctrina de los ídolos, ¿comete pecado? Yo creo que sí, pues está incitando a otro a hacer lo mismo, ¿no? Y casos acá, en Hechos hay un caso de que practicaban, bueno, la magia, y entonces se convirtió al Señor, sí, y juntaron todos los libros, y ahí da el valor de lo que era, parece que eran muchos, y los quemaron. ¿Sí? Claro, en el caso Entonces, mío cuando llegué el testimonio, hasta que no se quemaron los libros, sí, no dejó de... Y hasta que no rompes las imágenes y las tirás, como que seguís Sería atado. una pérdida total porque supone que es mucho dinero lo que está invertido, pero tenés que, De nada vale. Pero digamos, o sea, claro, tenés que comete un recuperar. gran pecado si lo vende, Sí, digamos, ni para siquiera tratar de regalarse, recuperar la Sí, plata. sí, sí. ni siquiera regalárselo a otro porque vos es preferible hacerlo que incentivar a otro a que crea eso. mira, ahora me convertí al Señor, no, viste, no quedaría. Igual yo creo que si Eh, se convierte verdaderamente va a entender que lo que estaba haciendo era malo. Entonces no se va a atrever a vendérselo porque sabe que estaba mal. Entonces va a romper con todo. Debería. Es que pasa que cuando recién te convertiste a un mundo nuevo y necesitas tener conocimiento y Sí, al claro. principio no Pero eso también sería cuestión del crecimiento de la persona y que el Señor le haga sentir. A lo mejor se convierte y nosotros le decimos, mira, te hay que deshacerte de todo eso, ¿viste? Y bueno, no sé, pero la persona tiene que sentirlo en su corazón. Realmente el Espíritu Santo yo creo que le va a hablar y le va a decir, deshacete de eso. Hay problemas, por ejemplo, don Silvestre contaba que cuando él recién conoció al Señor, él trabajaba en un lugar donde fabricaban cigarrillos. Entonces tenía un hermano que fumaba cigarrillos y le decía, pero vos que trabajás ahí, ¿por qué no agarrás un pack de cigarrillos y me lo traes y vos me lo traes y me lo pasés? Y eso fue una incógnita y un problema. Hasta que él se dio cuenta y dijo, no, dice, yo soy el instrumento de pecado, así que yo no lo voy a sacar y no se lo voy a vender al hermano, por más que el hermano ¿cómo se llama? Lo incitaba y lo peleaba y discutía con la madre y le decía que este era un hermano, hasta que él se dio cuenta que él era un instrumento de pecado sacando algo que era malo para vendérselo al hermano. No deja de haber incidentes aún después de ser convertido No, para seguro. dejar las cosas malas, hermano. Seguro. Igual que yo hay veces que le preguntaba al Tel, un cristiano debería, por ejemplo, ponerse un negocio de bebidas, que es lo que ahora, por ejemplo, se usa mucho y que venden mucho y Sí. ganan bien. ¿Sería correcto? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cómo le va a estar dando Por más vos? que vendas Porque habrá uno que te toma como para tomar, Sí. pero 60 que van a tomar claro, para porque darse vuelta. de 10 clientes a lo mejor 2 o 3, todos sanos, todos Pero vos como creyente, ¿cómo le va a decir, mira, acá tenés la botella de vino y acá te dejo un folletito para, o sea, no hay, ¿viste? No le podrías predicar, vos le vendiste ahí y después lo encontrás en la calle y vas y le predicás, o sea, me parece que no daría para eso, ¿no? Claro. Pero bueno,
todo eso, viste, una vez veíamos un mensaje acá que hablaba el pastor Caballero de ese que se convierte y todavía trae el pelo largo y trae los aritos y hay que esperar que el Espíritu haga la obra. Más bien que si te pregunta vos le podés decir. Pero por ejemplo mi abuela, ¿sí? Empezó a ir a la iglesia. Yo no sé si ella se convirtió o no, la verdad que no puedo decirlo, o si fue ahí o si después. Ella ya en sus últimos años hablaba de que había visto al Señor, que estaba no sé si en el banco y tuvo una... ¿no? Bueno, pero ella era muy de pintarse, de teñirse el pelo, de toda esa... ¿no? En aquel tiempo había, y no sé si hay ahora, y eso bueno, es otro tema, pero la cuestión de que la hermana no tenía que usar nada de eso, ¿no? Entonces ella... Bueno, ella había pedido bautismo también, pero entonces le insistían en que dejara todo eso, ¿sí? Y entonces ella dejó de ir a la iglesia por eso. O sea, pero bueno, está bien, en este caso ahora que me acuerdo ella había pedido bautismo, ¿no? Entonces le hicieron ver que bueno, no estaba del todo bien eso, no sé, en el sentido de decir, bueno, sería más que discutible el tema, ¿no? Pero es de otro. Pero bueno. También está eso, o sea, le insistieron en eso y bueno, no sé yo si era creyente, porque sí, por eso dejó las cosas del Señor.